Compatriotas, vamos a hablar de dos temas importantes que aparentemente nadie los está percibiendo, pero yo los veo como cierto riesgo para la democracia, para la seguridad jurídica de las personas, para protegerlos y que además se está violando el debido proceso. El sistema judicial en el país se supone que tiene que ser imparcial, está bajo el control estricto de lo que implica la separación de poderes. El poder legislativo, que hace las leyes, el poder ejecutivo, que ejecuta las leyes que hace el poder legislativo, y el poder judicial, que sanciona la comisión de los delitos. Esas son las tres pirámides o las tres formas en que se divide la administración de un Estado. Cada uno tiene que cumplir sus funciones. Lamentablemente el MAS no tiene, para el MAS y para el bien de la sociedad democrática, el MAS no tiene los 2/3 para poder hacer las leyes como le daba la gana en la época de Evo Morales. Y para mala suerte nuestra, también el Poder Judicial anda sometido al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, al ver que no puede implementar las leyes que le da la gana, para perseguir, para disponer, para dilapidar los recursos nacionales o para hacer cualquier tipo de abuso y acto de prepotencia a los cuales está acostumbrado en todos estos cerca de 17 años, está empezando a funcionar en base a algunos mecanismos fuera de la legalidad. Primeramente, para ser procesada una persona tiene que ser procesada sobre la base del cumplimiento y el respeto a sus garantías constitucionales, o sea, la Constitución política del Estado. Y para ser procesado tiene que haber cometido algún delito que esté descrito en las normas penales, que son leyes promulgadas por el Poder Legislativo. Los procedimientos para ser sometidas dentro de un debido proceso también deben ser aprobadas y promulgadas por el Poder Legislativo, o sea, leyes. Y eso se llaman códigos procesales, cómo se debe proceder en una acción de la investigación de un delito hasta lograr la sanción del que sea culpable. Hasta ahí estamos claros. Si ustedes se acuerdan, en noviembre del año pasado hubieron 9 días de paro y se logró anular la promulgación de una ley que era la ley 1386, que era la ley de legitimación de ganancias ilícitas, que fue abrogada a raíz de la movilización básicamente de Santa Cruz Potosí, y luego estuvo todo el país para hacer retroceder. Y Arce retrocedió, el legislativo anuló y por tanto se abrogó esa ley, o sea, quedó sin efecto. En esa ley existía una figura que es importante que ustedes la sepan, que se llama colaborador eficaz. El colaborador eficaz es aquella persona que participó de la comisión o del hecho de un delito de corrupción y que resulta que luego de que cometió, que se benefició de él, supuestamente colabora con la investigación para beneficiar la investigación y el esclarecimiento del hecho. Esa colaboración le significa no ir preso, le significa que va a tener beneficios, como que no va a tener ninguna sanción, va a haber una extinción de la acción a su favor de esa persona y por tanto no existiría mayores inconvenientes. Lo único que tiene que hacer es delatar a todos los con los cuales ha participado. Eso es algo que no sé, pero por alguna intencionalidad al MAS le preocupa en demasía este tema. Es así que, como no pudieron mantenerla en vigencia por medio de la ley que se abrogó en noviembre del año pasado con los 9 días de las movilizaciones, el 13 de julio, o sea, hace pocos días, el presidente Luis Arce emitió y promulgó el decreto 4757, que establece el propósito de contar con un instrumento de la aplicación del colaborador eficaz. Bueno, el presidente puede emitir los decretos que le da la gana, pero el presidente no está facultado para tener una injerencia en lo que significa la administración de justicia, y más aún cuando le delega esta única responsabilidad al Ministerio de Justicia únicamente, y se los voy a explicar por qué. Porque resulta que el colaborador eficaz
va a ser un delator que ha cometido un delito, que solamente podrá comunicarse con un fiscal si existe la autorización del Ministerio de Justicia. Podrá hacer un acuerdo con el Ministerio Público si existe la aprobación del Ministerio de Justicia. Lo podrá solicitar al Ministerio de Justicia. Logrará el acuerdo con el Ministerio de Justicia. ¿Y a quién está investigando el Ministerio de Justicia? A todos menos a la gente del MAS. Entonces, en el fondo, se está buscando ver la forma de tener colaboradores eficaces para proteger a la gente del MAS, y todos los actos de corrupción van a quedar como si fueran protegidos en la investigación y beneficiados con la suspensión condicional del proceso, salidas alternativas, o sea, que no van a ir a la cárcel, la extinción de la acción, no van a reparar el daño económico, y lo que es más importante, ninguno va a ir a la cárcel. Ahora, esta situación ha obligado a que debamos hilar un poco más fino sobre ese tema. Respecto a por qué el Ministerio de Justicia tiene que tener una injerencia en el tema de lo que significa la administración de justicia. O sea, ni los jueces van a poder involucrarse, ni los fiscales en una investigación sin la aprobación previa del Ministerio de Justicia. ¿Eso qué significa? Eso significa una injerencia directa del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Los operadores de justicia en materia de lucha contra la corrupción quedarán atados de manos si es que no tienen la aprobación del Ministerio de Justicia. ¿Eso qué implica? Que el Ministerio de Justicia se convertirá ahora en la presidencia, como siempre lo he dicho, de lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial cada vez menos atribuciones tiene, obviamente porque sus miembros, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en La Paz, no hacen no hacen absolutamente nada. No hacen nada ni por mejorar la administración de justicia, ni por fiscalizarla, ni por hacer seminarios, ni por ver la calidad del personal, ni por ver los fallos, menos por llevar a cabo su trabajo específico, que son los juicios de responsabilidades. Ellos debieron haber enjuiciado a Yanine Áñez, pero sin embargo esa es la principal de sus atribuciones y no lo hicieron. Entonces, el colaborador eficaz es una nueva amenaza para el sistema democrático. Primero, atenta contra la independencia de poderes. Segundo, beneficiará solamente a los corruptos que cometan actos de corrupción durante la gestión del MAS, porque tanto se beneficiarán por ser colaboradores eficaces. O sea, puedes cometer un acto de corrupción, luego te declaras, vas al Ministerio de Justicia, dices quiero colaborar porque hemos cometido este acto de corrupción, y vendes a los inferiores como pasó siempre, y resulta que sales fuera del contexto de cualquier responsabilidad penal, y por tanto creo que es un mecanismo para hacer más permisivo y generar impunidad en la administración de la lucha contra la corrupción, que en el caso de este gobierno y de los anteriores se han aplazado porque no existe ningún tipo de respuesta. Obviamente, a menos que sean un opositor, y entonces se larga toda la vorágine de la administración de justicia en contra de ellos para continuar con la persecución política. El otro elemento violatorio también a los derechos constitucionales de las personas es algo que se está volviendo una práctica. Se llama alerta migratoria. ¿Qué es la alerta migratoria? Un fiscal inmediatamente emite una orden de aprehensión, que la puede hacer cuando el delito es gravísimo, cuando la pena mínima es superior a 2 años, y resulta que la manda a migraciones, y migraciones, cuando esa persona, por X o Z, muchas veces ni sabe que tiene la denuncia, ni sabe que tiene la orden de aprehensión, o no sabe que está siendo investigado, simplemente a capricho del fiscal emite una alerta migratoria, migraciones la mete en su sistema, y cuando esa persona quiere salir es retenida. Eso es una violación al debido proceso y a las garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque solamente un juez puede emitir un arraigo. Solamente un arraigo tiene que estar fundamentado sobre la rebeldía de una persona cuando ha tenido conocimiento del proceso, cuando no se ha presentado debidamente al proceso, cuando ha sido sentenciado, cuando está acusado, o cuando existe ya un resultado respecto a que se ha comprobado que no es inocente y es responsable de la comisión de algún delito.
Pero aquí las alertas están saliendo como le da la gana. Manfred Reyes Villa, que es un opositor al gobierno del MAS, le han emitido 11 alertas migratorias por 11 denuncias, sin que existan casos avanzados, aparte de 2 arraigos ilegales que tiene, pero ya le pusieron 11. ¿Y por qué le pusieron 11 alertas migratorias? Porque verificaron en algunas publicaciones de prensa de que dentro de las preferencias nacionales, en una potencial elección en el año 2025, él tendría buenas posibilidades de tener algún resultado que sea contrario a los objetivos del MAS. Entonces, las alertas migratorias son inconstitucionales porque no son emitidas por un juez. Solamente el sistema jurisdiccional, el sistema judicial puede emitir previa valoración una resolución de arraigo. Entre tanto, las alertas migratorias son simples abusos que está cometiendo en este momento el Ministerio Público de retener a las personas en la frontera, tanto para salir e inclusive para entrar a algunos extranjeros. Pero, ¿en qué se sustenta todo lo que he dicho? Se sustenta en el Código de Procedimiento Penal. El Código de Procedimiento Penal es la norma, es la ley cuyo finalidad es ver la forma de cómo debe procederse a desarrollar los procesos. Y fíjense lo que dice. Dice en su parte más importante: ninguna condena sin juicio previo y proceso legal. Nadie será condenado a sanción alguna si no es por sentencia ejecutoriada dictada y que haya sido oído previamente en un juicio oral público, celebrado conforme a la Constitución, convenciones, tratados internacionales vigentes y este código. Entonces, ¿qué resumimos de todo esto? El colaborador eficaz es una intromisión del Poder Ejecutivo en lo que significa la administración de justicia, que corresponde a otro poder. La alerta migratoria que corresponde a la actividad judicial en el país la está tomando la Fiscalía. Aquí se están cruzando todas las atribuciones y las competencias. Eso está promoviendo que vaya a existir una anarquía judicial, porque en el fondo el Poder Ejecutivo está emitiendo normas para el sistema judicial. El sistema del Ministerio Público se está metiendo en jurisdicciones que corresponden a la competencia judicial. Se está cruzando. Esto lo están haciendo intencionalmente para empezar a manipular la administración de justicia por medio de decretos supremos. En el fondo, la intencionalidad es, al ver que no se tienen los 2/3 y no se pueden aprobar leyes que vayan a violar los derechos constitucionales de las personas, están armando por medio de decretos supremos mecanismos para tener una injerencia directa en la administración de justicia. Esto es totalmente ilegal. Si hubiera tribunal constitucional, esto debería ser inmediatamente revisado y declarado nulo, porque no tiene ningún efecto. Son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen. En este caso es nulo el decreto 4757 de Luis Arce, porque está intrometiéndose en la jurisdicción ordinaria judicial que corresponde simplemente al Poder Judicial. Así está el país. La administración de justicia peor. El Poder Ejecutivo metiéndose en el Poder Judicial y la Fiscalía tomándose atribuciones judiciales. Esto está orientado o a beneficiar a la corrupción, a generar más impunidad, a generar mayor persecución política, a no dejar salir a los bolivianos a simplemente con una denuncia por parte de la Fiscalía en cualquier frontera del país, pero de que algo está complicando y conflictuando la situación más problemática que en este momento tiene el país, es al hacer de que nadie esté cumpliendo lo que deba cumplir. Aquí debe existir una separación de los poderes y cada poder debe cumplir con su función específica y ninguno cruzarse. Pero eso es lo que está pasando y espero que la oposición reaccione, porque esto puede tener consecuencias políticas graves para toda la democracia y para el país. Nos vemos mañana. Muchas gracias.